Violeta Reaño y esto es Debate y Diálogo. Seguirá utilizando el servicio del Metropolitano a pesar del alza de las tarifas. ¿Es legal este incremento en los pasajes? Hoy conversaremos sobre este tema. A propósito, no se olviden de escribirnos a @DID7.3 con el hashtag Debate y Diálogo. Bienvenidos a su programa Debate y Diálogo. Bueno, por lo que es un servicio solamente hasta una cierta distancia y luego uno tiene que dirigirse a otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, de lo que gastaba 7.50, voy a tener que gastar 9 o 10 soles. Y de verdad que sí perjudica bastante. Por ejemplo, ahorita vengo con 2 soles y 50 céntimos más tienen para poder ingresar. ¿Pero tú has gastado un pasaje adicional para llegar hasta aquí? Sí, sí. ¿Cuánto pagas? Con 2 soles. A veces no suben el Metropolitano en la avenida 22 de agosto y tenemos que tomar colectivo ya. La verdad que así como yo, demasiadas personas han estado muy molestas. Ni siquiera un letrero donde diga pues de que ha subido la tarifa, esa cosa, que la gente de verdad estaba muy incómoda, porque es algo injusto que le suban por lo menos estos días. De 2 soles a 2.50, no te pases, y ahora 2.50 y incluso no hay calidad. ¿Por qué? Porque la gente no se abastecen. Ellos dicen que son 660.000 personas diarias y no se abastecen. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos como invitados a Marité Bustamante, regidora de Lima por Fuerza Social, y a Alfredo Lozada, regidor de Lima por el Partido Popular Cristiano. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días, Violeta. Hola, Muchas gracias Violeta. por la invitación. Se acaba de aplicar un incremento tarifario en los pasajes a los usuarios del Metropolitano. ¿Esto es legal? Bueno, la alcaldesa y el presidente de Protransporte, Gustavo Guerra García, han señalado que esta alza que han establecido los operadores de los buses y el operador del recaudo de manera unilateral, porque Protransporte y la Municipalidad de Lima no han participado en ninguna reunión en la que se establezca el alza, es ilegal. No solo es ilegal porque va en contra de los términos del contrato, sino que además no, en el contrato se establecía que el precio al usuario nunca podía ser mayor del pasaje técnico establecido de manera contractual. Y 2 soles 50, este aumenta al 25%, está por encima de este pasaje técnico contractual. Ahora, yo pregunto, le hago esta pregunta porque estuvimos con el presidente de Protransporte y él dijo que era ilegal este incremento en los costos del pasaje del Metropolitano. ¿Tiene alguna injerencia la Municipalidad de Lima y Protransporte con esta subida, con esta alza de tarifas? Pero es lamentable que haya subido el Metropolitano porque afecta al bolsillo de los vecinos de Lima. Te lo digo a alguien que es, aparte de regidor de Lima, un usuario, ¿no? Y sabe y ve lo que está ocurriendo con esta alza y que está afectando a los vecinos de Lima. Pero hay que ver las responsabilidades y de quién es la responsabilidad. Y creo yo que la responsabilidad central es de la propia Municipalidad de Lima y de Protransportes, que no cumplieron con sus obligaciones dentro del contrato, con sus obligaciones principales, como por ejemplo un tema que en estos 4 años esta gestión no ha hecho, que es ampliar la ruta del Metropolitano de Naranjal a Sinchirroca. Los buses se van vacíos hasta el patio de maniobras de Sinchirroca por falta de paraderos, por falta de hacer las obras pertinentes que debió hacer la municipalidad. Entiendo que en el 2010 la alcaldesa, cuando comenzó la primera alza y cuando tuvo que pagar indemnizaciones a los operadores del Metropolitano, diga la gestión anterior, ¿no? Las fallas de la gestión, el contrato. Después de 4 años no puede decir eso. No ha hecho lo que ha debido hacer. Hay 20.000 pasajes que no se pagan en el Metropolitano de usuarios, porque son pases libres que tiene la Municipalidad de Lima. Estos kilómetros de recorrido en vacío llegan a 16 kilómetros que tienen que recorrer. No se logró desde un inicio liberar las rutas que competían con el Metropolitano. Entonces los operadores han dicho, bueno, en vista que ocurre esto, en vista que hay deudas que se generan, que no cubrimos los costos, tenemos que elevar, lo cual afecta al consumidor, afecta al vecino de Lima. Y lo que me sorprende a mí es la actitud que toma la alcaldesa. Esto es un negocio, es una concesión. Hay un concesionario y un concedente. El concesionario son los operadores, el concedente es la municipalidad. Y en lugar de decir, vamos a sentarnos en una mesa a revisar el contrato, qué ocurre, cuáles son las fallas, qué no se ha hecho, se dice, no, los voy a mandar a la SUNAT y a esto tiene que verlo penalmente.
ese es el trato que se hacen a las concesiones, esa es la generación de nuevas inversiones que van a venir a la ciudad, que tanto necesitan en infraestructura, sobre todo en infraestructura de transporte. Dentro de poco se va a decir lo mismo a los operadores nuevos del Corredor Azul o del Corredor Javier Prado. No, penalmente le vamos a mandar. Cuando la municipalidad no asuma sus obligaciones, creo que debe haber más diálogo para poder beneficiar y evitar que siga subiendo esto. Esperemos que la siguiente gestión tome cartas en el asunto. Entiendo que a la gestión Villarán no le gustaba el metropolitano mucho, ¿no? Esto comenzó con unas palabras del propio presidente de Protransportes que dijo, el enemigo es Protransporte. Lo hizo en una grabación que la puedes encontrar en YouTube. Y es más, se eliminó el Metropolitano 2, que iba a ir por la carretera central, que estaba especificado ahí, cuando se hizo el tema de la vía en evitamiento. Entonces, no le gustaba mucho. Creo que hay un tema político. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha dicho el regidor? Yo pensé que era un debate, pero creo que estamos ante un monólogo igual. Creo que es importante señalar primero que nosotros hemos mejorado sustancialmente las condiciones en las que el metropolitano brinda el servicio hoy. Cuando nosotros llegamos, Violeta, te cuento, solo existían 100.000 pasajeros por día, a pesar de que el señor Castañeda Alosio, cuando fue alcalde de esta ciudad en el periodo hasta el 2010, se comprometió en contratos a que los concesionarios iban a tener 750.000 pasajeros diarios. Ese incumplimiento que generó la gestión Castañeda es un incumplimiento que nos llevó a nosotros a arbitrajes con los concesionarios y los operadores del metropolitano. Durante nuestra gestión, en estos 4 años, hemos pasado de 100.000 pasajeros día a 680.000 pasajeros día gracias a la implementación de las rutas alimentadoras que están en el cono norte y en el cono sur y que sobrepasan las 30 rutas alimentadoras. Lo segundo que es importante señalar es que quienes no cumplen con sus obligaciones financieras son los concesionarios y los operadores de los buses, porque ellos contrajeron una deuda con COFIDE para poder comprar toda la flota que el contrato le requería, y a pesar de que hoy están ganando un promedio de 22 millones de soles mensuales, no cumplen con sus obligaciones con COFIDE. Lo tercero que quiero decir, en todo contrato en el cual se juega un servicio público, el concedente, es decir, la Municipalidad Metropolitana de Lima, debiese tener la potestad de definir la tarifa, porque así es en todos los servicios públicos. Eso es lo que manda la ley, eso es lo que manda priorizar un bien público. Lamentablemente el señor Castañeda, que fue quien firmó los contratos del metropolitano, le cedió esa potestad a los operadores de los buses y a los operadores del recaudo. Nosotros, por ejemplo, en el marco de la reforma del transporte y de la implementación de los corredores complementarios, hemos establecido por contrato que quien regule las tarifas somos nosotros como Protransporte y como Municipalidad Metropolitana de Lima. Si el enemigo no es Protransporte, ¿quién es el enemigo? Bueno, el enemigo nunca ha sido el metropolitano ha resuelto una necesidad fundamental de la ciudad. Nos hubiese gustado continuar con las segundas fases de los corredores segregados. Lamentablemente se superponían a las rutas que el Ministerio de Transporte había definido para el tren eléctrico. Yo quiero decirlo ahí, queda un tema pendiente fundamental respecto a la autoridad única del transporte en Lima. No podemos seguir superponiendo responsabilidades y competencias. Creo yo que los concesionarios, operadores de los buses y operadores del recaudo están abusando de su potestad de definir tarifas para establecer una tarifa ilegal, y Protransporte, en defensa de los derechos ciudadanos, debe iniciar todas las acciones legales que correspondan. Por el momento lo que hemos establecido es que no vamos a redistribuir el exceso que ellos ganen con esos 50 céntimos más que se paga el usuario, y lo vamos a retener nosotros para iniciar obras de mantenimiento y de mejora de las estaciones, de los buses, que es competencia de Protransporte y la Municipalidad Metropolitana de Lima. No le vamos a dar a los operadores de lucro que no les corresponde. No creo que sea legal lo que está diciendo la regidora Bustamante sobre retener un dinero que corresponde a otro, pero bueno, eso tendrán que analizarlo y se verá. Esperemos que eso no genere otro arbitraje, y que otro arbitraje que pierda o que tenga que resolver antes la municipalidad para no perderlo o indemnice antes, como ya lo ha hecho esta municipalidad. Yo creo que el metropolitano ha resuelto un problema. Lamentablemente solo llega al 7%, 10% de la población, pero el metropolitano es una solución. Se lo dicen los usuarios, lo dice el sistema ha debido crecer más. En estos 4 años no ha crecido el sistema de metropolitano, sabrán de las alimentadoras, pero no ha crecido la ruta del segregado, no ha llegado donde debía llegar, que era Sinchirroca, la estación. Vemos que se construyó una estación intermedia que nunca se usó, que está abandonada ahí. Es decir, la falta de coordinación, de diálogo, de sentarse entre las partes para ver estos temas, están generando ahora esta alza. Y ahora decir con medidas represivas, no, sabes que no te voy a dar el dinero, te voy a mandar a SUNAT, te voy a mandar a un tema penal,
Así no se puede tratar a un concesionario. Yo creo que aquí debe haber más diálogo, así no se tratan las cosas. Si bien el modelo no les gusta, porque creo yo que hay un matiz político, en vista que esta gestión no hizo el Metropolitano, sino lo anterior, hay un matiz que se huele, es claro decir, ¿no? Hay algo en contra del Metropolitano, por eso creo yo que no creció en estos 4 años. Pero vemos, eso más bien le ha pasado la factura a la alcaldesa. Si más bien hubiese impulsado el Metropolitano, lo hubiese ampliado, lo hubiese mejorado, creo que hubiese tenido más rédito político que el que ha encontrado ahora. Entonces, creo que la solución no es decir medidas, decirle, no, ahora te voy a retener el dinero. Sentarse en una mesa y poder dialogar qué se puede hacer para mejorar aquí al usuario metropolitano. Vamos a darle la palabra a la regidora Marité Bustamante. Sí, no, así no se puede tratar al ciudadano. Las concesiones sobre servicios públicos tienen que estar en el marco de preservar el interés general. Entonces, los concesionarios no pueden hacer lo que les venga en gana en nombre de la buena fe contractual, en nombre de las potestades que el contrato le da. Protransporte es una entidad del Estado que tiene que velar por el interés ciudadano. Y Protransporte en ese papel ha iniciado las acciones legales que correspondan para impedir un cobro ilegal. Un cobro que está en contra de lo que se estableció en contrato. Nosotros hemos tenido muchas reuniones, el presidente de Protransporte, con los concesionarios de los buses y el concesionario del recaudo. En el marco de esas reuniones hemos potenciado el servicio del metropolitano, hemos ampliado estaciones como Canaval y Moreira, Javier Prado, Canadá, Ricardo Palma. Los usuarios del metropolitano han notado una mejora sustancial en el servicio, y yo creo que eso no está en cuestión. El metropolitano es parte del sistema integrado de transporte, conjuntamente con las líneas de metro, con los corredores complementarios, con los corredores de integración, con las rutas de aproximación, y esta tarea es una tarea que debe continuar el alcalde Castañeda, porque así como nosotros respetamos el contrato con los concesionarios del metropolitano, a pesar de tener algunas cláusulas que nos parecen a nosotros controversiales, él también debe respetar los contratos con los corredores complementarios que van a permitir cubrir una demanda del 20% del transporte público en nuestra ciudad, en las avenidas principales, y espero que el regidor Lozada, así como ha votado a favor de todas las ordenanzas de la reforma del transporte en el Consejo Metropolitano, también desde su espacio ciudadano político pueda defender la reforma del transporte y los corredores complementarios. Bueno, este incremento entonces dice la regidora que viola los contratos de concesión, ¿no? Este incremento del 25% en los pasajes de la ruta troncal. Viola eso entonces. Se decidirá en tema legal, el tema habría que analizarlo. El problema es el que te digo, ¿no? La falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de la municipalidad en estos 4 años. Y hablar de respeto al vecino es no haberlo hecho, someterle lo que ocurrió con el Corredor Azul, ¿no? Eso es una falta de respeto a lo que se le hizo al implementar de una manera improvisada el Corredor Azul y todo el maltrato que hubo con los distritos del RIMAC y todo eso. ¿Eso tiene relación con el metropolitano? Bueno, todo es parte de, ¿no? Es parte de un sistema. Yo creo que al metropolitano un poco... Hay que ver que la Municipalidad de Lima recibe el 13% de los ingresos del metropolitano para ella, para la propia municipalidad, para justamente ejecutar las obras que no ha ejecutado. Porque es interesante maquillar las estaciones, pero lo importante era ampliar la ruta. Eso es un tema que genera que haya un recorrido en vacío de los buses del metropolitano, y ahora los operadores se sienten con razón de solicitar eso. Eso se debió evitar, eso se debió solucionar en estos 4 años y lamentablemente no se ha hecho, y genera esta situación que a quién golpea, al vecino de Lima. Marité Bustamante, ese 13% que dice el regidor del recaudo va a la Municipalidad de Lima. 12%. Los operadores... ¿Y qué hacen con ese 12%? Muchas cosas. Te he mencionado algunas de ellas. Hemos ampliado y mejorado las estaciones del metropolitano. De la infraestructura, entonces. Infraestructura, mantenimiento, vigilancia, seguridad, limpieza. Diariamente la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Protransporte, se hace responsable del estado de las estaciones. Las estaciones han mejorado sustancialmente. Por ejemplo, una estación en el Canaval de Moreira, en la que lamentablemente, a pesar de que se había contemplado una demanda de 750.000 pasajeros días, tenía una cola que llegaba a la pista poniendo en peligro la vida de la gente. Hoy hay una estación ampliada, una estación que no corre riesgo a las personas que van a tomar el metropolitano allí. Y yo quería decir algo que es importante, porque se hablan de obligaciones contractuales. La reforma del transporte y el respeto a los corredores complementarios va a implicar que en 5 años nosotros redujamos nuestro parque automotor dedicado al transporte público de 32.000 autos a 16.000, lo que va a permitir evidentemente que la demanda no se dispersen todas las rutas que hoy existen, sino que se concentren en los servicios troncales. Es decir, el metropolitano va a mejorar sustancialmente conforme se vaya implementando la reforma. Y yo creo que esa es la gran pregunta que se tiene que hacer. Castañeda no solamente tiene que continuar con las acciones legales que hemos iniciado nosotros
para detener este cobro ilegal y lesivo a los intereses de los ciudadanos, sino que además tiene que continuar con los corredores complementarios para cumplir con la obligación que se tiene con los concesionarios de despejar la competencia de rutas paralelas al recorrido del metropolitano. Es curioso un tema. Cuando los operadores le dicen a la alcaldesa en una carta que van a subir el pasaje y le dan las razones técnicas, la respuesta no fue una respuesta es ilegal, es antitécnico. No fue enérgica, La dicen. respuesta ¿cuál fue? Guárdenlo para el 2015 y el aumento. Mentira. Aguanten el aumento, ¿no? Entonces Eso no vemos es ahí cierto. que hay un tema que, solo para terminar la idea, no creo que no te he interrumpido, Marité. Dale. Hay un tema así, ¿no? Es un tema político, no es un tema de momento. Esas cosas debemos desterrar, debemos preocuparnos en ver cómo se beneficia el ciudadano, cómo le hacemos la vida más fácil. Lamentablemente en estos 4 años no se le ha hecho la vida más fácil en el tema del transporte. Efectivamente, como PPC hemos apoyado la reforma, hemos apoyado las normas que nos ha pedido el presidente de Protransporte, hemos cambiado las ordenanzas necesarias para hacer esta reforma. La implementación no ha sido la mejor, pero yo creo, y hablando específicamente del metropolitano, que se le puso a un lado al metropolitano. Es decir, con la visión de los corredores, de cambiar el sistema, de cambiar el nombre, de que los ciudadanos se olviden un poco de la imagen del metropolitano, es así. Tanto es así que la programación de los buses del metropolitano corresponde a la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima decide cuántos buses salen, cuántos buses más salen, y hay muchos buses que vemos que están parados y que no salen para que no tener que pagar la factura, ¿no? Entonces, ¿y quién paga la factura? El usuario, que tiene que ir como una sardina enlatada cuando uno ve la estación de Naranjal, por ejemplo, atiborrada de gente, desordenada. Y sobre el tema del mantenimiento de las estaciones, como te digo, un usuario metropolitano como yo te dice que hay ahora puertas que no funcionan, no existen tachos de basuras en muchas estaciones, y lo hago ver semanalmente en las sesiones de consejo que hay un descuido por parte del metropolitano, lo que daña la imagen del metropolitano, que es una imagen de un transporte moderno, un transporte bueno, un transporte de una ciudad que amerita haber crecido mucho más en estos 4 años, y yo creo que no ha sido así, lamentablemente. Bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Desde el 20 de diciembre se incrementó el pasaje del metropolitano de 2 soles a 2 soles 50. Este es uno de los medios de transporte más concurridos de la capital, transportando casi 700.000 pasajeros diariamente entre los 16 distritos que forman parte de su recorrido. Del 2010 al 2013, el metropolitano logró casi 300 millones de viajes realizados. Con este reordenamiento, Lima ahorró anualmente más de 480 millones de soles, según un informe de Protransportes. Actualmente el ingreso mensual es más de 22 millones de nuevos soles. De ellos, el 87% se destina al pago de los concesionarios de buses, que mantiene una deuda COFIDE por la adquisición de la flota del metropolitano. Autoridades de Protransporte indicaron que ha realizado las diversas acciones legales para impedir esta medida ilegal que perjudica a los usuarios de este servicio. Que enseñarte. Descubre este fascinante mundo donde intervienen la destreza y el talento. El arte toma su lugar en nuestras calles. Metrópolis es movimiento. Metrópolis es actitud. Metrópolis es expresión. Acompáñanos en esta incursión y descubre el alma auténtica de tu metrópolis, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Barrio querido, de corazón, tú sabes que yo doy mi vida. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3, la información que necesitas. Hoy al mediodía en Debate y Diálogo. ¿Le conviene seguir transportándose en el metropolitano a pesar del alza de los pasajes? Las tarifas deben cambiar. Envíennos sus comentarios a @DID7.3 con el hashtag Debate y Diálogo. Leeremos sus tweets durante el programa. Y recuerde que el debate también es diálogo.
diálogo. El día de hoy estamos conversando con Marité Bustamante, regidora de Lima por Fuerza Social, y Alfredo Lozada, regidor de Lima por el PPC. Quedó un poco la conversación en el aire. Marité, me gustaría preguntarte si estás de acuerdo con el regidor en que el usuario paga finalmente esta factura de que no haya llegado a un acuerdo a la Municipalidad de Lima con el concesionario del Metropolitano, si los usuarios van como sardinas enlatadas, como lo ha mencionado el regidor, si hay un descuido en conclusión y en concreto del Metropolitano. A ver, evidentemente en el alza los más perjudicados somos los ciudadanos que usamos el Metropolitano diariamente, y por eso la alcaldesa ha sido enérgica con señalar que este cobro es ilegal, es arbitrario y es lesivo a los intereses de los ciudadanos, y por eso vamos a iniciar las acciones legales que correspondan para detener este cobro ilegal. Lo segundo que quiero señalar, que me parece importantísimo, nosotros hemos cumplido con una de las principales obligaciones que tenía la Municipalidad de Lima con los concesionarios y que Castañeda no cumplió, y es despejar las rutas paralelas. Cuando nosotros llegamos, el Metropolitano competía en todo el cono norte con los combis que pasaban por la Tupac Amaru, y nosotros hemos ganado todos y cada uno de los procesos que hemos iniciado en Indecopi para retirar esas rutas, y nos hemos comido el pleito de poner fiscalizadores del transporte en esas rutas y sacar a todas las combis que estaban haciendo una competencia ilegal al Metropolitano. Cuando Castañeda salió de la municipalidad en el 2010, ¿sabes cuántos inspectores de transporte teníamos, Violeta? 42 inspectores de transporte para un parque automotor de 32.000 unidades en el transporte público para una ciudad de 9 millones de habitantes. 42 inspectores podían resolver el problema del transporte, podían generar una buena implementación del Metropolitano. Era imposible. Durante nuestra gestión hemos incrementado sustancialmente el número de fiscalizadores y orientadores del transporte, y gracias a eso hemos reordenado avenidas principales como Bancay, Arequipa, Javier Prado, Canadá. Todas ellas son cruces con el Metropolitano o se conectan con él en algún punto, y me parece importante señalar que nuestra apuesta ha sido por el transporte público, ha sido integrar el Metropolitano al sistema integrado de transporte, pero lamentablemente cuando quisimos iniciar el segundo corredor segregado que iba por Universitaria, el Ministerio de Transporte nos dijo no, porque por ahí va a pasar el tren dentro de 10 años seguramente, pero no pueden construir una estación del Metropolitano ahí. Entonces ahí hay un problema de competencias sustanciales que hay que resolver, y como te digo, la gestión Castañeda debe de continuar con las acciones legales que la alcaldesa de Susana Villarán ha iniciado en este momento para detener ese cobro ilegal. Alfredo Lozada. Interesante el mundo de maravilla que nos pinta la regidora Marité Bustamante respecto al transporte, ¿no? Creo que los que están viendo se darán cuenta que no es así. ¿Usted piensa que la calidad del servicio se desdice con este incremento tarifario? Sí, yo creo que esta falta de cumplimiento de las obligaciones de la municipalidad, de acuerdo a lo que dice el propio concesionario, redunda en una subida de pasajes que la termina pagando el usuario, lamentablemente. Pero es increíble, a la salida de la gestión de la señora Villarán nos sigan echando las culpas de las cosas a la gestión anterior de Castañeda. Se han pasado 4 años haciendo eso y diciendo eso, y ¿qué han generado? Que otra vez el señor Castañeda gane las elecciones, ¿no? Porque no hubo mejor jefa de campaña del señor Castañeda que la propia alcaldesa Villarán, con los errores en esta gestión, con el incumplimiento de las obligaciones. Vemos lo que ocurre en Costa Verde, en Costa Verde Sur, la falta de cumplimiento. Nos resalta que han cumplido con algunas obligaciones. Bueno, nos parece bien, eso tenían que hacer, eso tienen que hacer. Pero hay otras que no se han cumplido y que se están usando como argumento por parte de los concesionarios para esta alza que, como digo, afecta al usuario del Metropolitano. El Metropolitano no ha crecido como debió crecer en estos 4 años. Yo creo que con un sesgo político, con un sesgo de decir Metropolitano igual Castañeda, por tanto no trabajemos Metropolitano. Esa es una percepción y la vemos con este modelo de corredores que se hizo sin fomentar más metropolitanos, o pensar, si la ruta, nos dice la regidora, no se podía porque se iba a cruzar con el metro, que no es así. Eso fue una renegociación que se hizo con Línea Amarilla vía Parque Rímac. ¿Por qué no pensar en otro espacio, ser metropolitano, en otra ubicación? Porque es un modelo bueno, un modelo que ha demostrado en ciudades como Curitiba, en ciudades como Bogotá, que funciona, y en Lima ha funcionado, la gente lo usa, la gente se siente bien en el metropolitano, a diferencia de lo que pasa en el corredor azul. Lo cierto es que todos los usuarios del metropolitano están molestos. Con toda razón. Con justa razón. Con toda razón. Vamos a leer algunos tweets. Liz Solé 2009 dice: afecta la economía del pueblo, dan mal servicio llevando a los pasajeros como sardinas. Esto lo ha mencionado el regidor. Rubén Muñoz
dice, me parece absurdo que el alza del pasaje no garantice un viaje cómodo. Vamos parados y apretados, las unidades no abastecen. ¿Qué pasa con la flota? A ver, lo primero que quiero decir es que no es cierto que nosotros no hayamos continuado en las obras que son importantes que inició la gestión anterior Castañeda. Los hospitales de la Solidaridad, CISOL, son hospitales que han potenciado su servicio. Ahora tenemos historias clínicas, están integrados al CIS, están integrados a salud, todos los asegurados se pueden atender allí. Hay medicamentos genéricos, hay concursos para hacer transparente el acceso a ellos. Hemos continuado con las obras de las escaleras y las hemos complementado con muros de contención. Hoy, al término de la gestión Millarán, hemos construido más de 600 muros de contención a los asentamientos humanos que son fundamentales para que lleguen los servicios públicos. Y respecto al metropolitano... Volviendo al metropolitano. Si el servicio, si no hubiésemos cumplido con nuestras obligaciones, una cifra dura, no hubiésemos pasado de 100.000 pasajeros día a 680.000 pasajeros día. El compromiso de Castañeda con los concesionarios fue 750.000 pasajeros día. Él no los cumplió, él se quedó en 100.000 pasajeros día. Nosotros estamos llegando casi a 700.000 pasajeros día. Eso es cumplir con los concesionarios, eso es cumplir con la ciudadanía. Hemos aumentado los buses, hemos iniciado las rutas alimentadoras para conectarse con la troncal. Y lo que es fundamental, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no firmamos el contrato con los concesionarios, lo firmó Castañeda. Entonces él se tiene que ser responsable de lo que puso en ese contrato. Y lo que puso en ese contrato es que las concesionarias de los buses y las concesionarias del recaudo unilateralmente podían modificar la tarifa. Eso es lo que puso el señor Castañeda. Lo cierto, contrariamente a la potestad de la Municipalidad de Lima, ¿no? Lo cierto es que los usuarios de alguna manera responsabilizan la actual gestión y a la Municipalidad de Lima. Cuando te suben la tarifa de esa manera y no tienes un servicio de calidad, es un poco difícil explicar quién es el consorcio recaudador, cuál es el consorcio de operador de los buses, qué tiene que ver la municipalidad. Sí, pero es importante que la ciudadanía se informe y es importante que la ciudadanía sepa que el transporte público de nuestro país desde los años 90 dejó de ser administrado por el Estado y es administrado por la empresa privada a través de un sistema de concesiones. Es más, la ciudadanía tiene que saber que la Municipalidad Metropolitana de Lima está en contra del alza y está iniciando las acciones legales en defensa de sus intereses. Eso es lo que ha dicho el presidente de Protransporte, es lo que ha dicho la alcaldesa y es lo que nosotros hemos hecho a través de ahora, bueno, ya esta gestión acaba, ¿no? Faltan unos días nada más que el alcalde Castañeda, que asume sea el principal reto que tiene, ¿no? Inmediatamente ver con los concesionarios cómo va a cumplir las obligaciones pendientes que esta administración no cumplió y así poder definir, y lo podrían hacer, bajar el pasaje nuevamente, ¿no? Con cargo al cumplimiento de las obligaciones que se debe, entendiendo de que se van a sentar en una mesa, de que Castañeda, a diferencia de esta gestión, él firmó el contrato, se puede ser más responsable de ello y defenderlo. Como vemos, nos dice la regidora Meté, el alcalde Castañeda fue quien firmó el contrato, él se va a hacer responsable. No, una gestión es la que se hace responsable, la Municipalidad de Lima es quien se debe hacer responsable. Estos 4 años han venido diciendo eso, quien firmó el contrato fue Castañeda, pues ustedes arréglense. Entonces, esa riña entre municipalidad y privado termina generando un alza del pasaje por no sentarse a dialogar, por no sentarse a coordinar. Esperemos que el alcalde Castañeda lo primero que haga es eso y vea la posibilidad de que el pasaje baje nuevamente y sea el beneficiado ¿quién? El usuario. Regidora Marité Bustamante, vamos a cerrar el programa. Una última reflexión o comentario acerca del tema. Sí, mira, nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones con el concesionario, hemos aumentado sustancialmente el número de pasajeros, ellos están implementando una alza arbitraria e ilegal y como lo digo, vamos a continuar con las acciones legales y creo que hay una pregunta fundamental en este marco de transferencia municipal. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Protransporte? A mí me preocupa mucho como ciudadana y como regidora aún en funciones, ¿en manos de quién va a estar la municipalidad durante la gestión Castañeda? Si va a estar en manos de personas como Luis Vaca, que tienen procesos por corrupción, si van a estar en manos de una persona como la señora Juana Berrocal, que hoy es representante de Castañeda en la transferencia para la gerencia municipal, si van a estar en manos de personas como Liliana Loaiza, que es responsable de la transferencia financiera en la Municipalidad Metropolitana, yo quiero que el señor Castañeda nos diga quiénes van a ser sus principales gerentes y quiénes se van a ser responsables de las principales reformas de esta ciudad. ¿Por qué? Porque sus gerentes que lo han acompañado desde los años 70 hasta hoy, están
procesados por el caso Comunicore. Nosotros no queremos más casos Comunicore, nosotros no queremos más contratos de concesión lesivos a la ciudadanía y creo que es importante que la gestión Castañeda entrante responda eso a la ciudadanía. Va a defender su derecho a una no alza de tarifas y si va a defender su derecho a no tener gente con procesos de corrupción administrando los recursos públicos. Alfredo Lozada, para Voy a cerrar tratar de la ser un idea. poco más positivo porque que esperemos que Castañeda, cuando suma su mandato, y debe tener un compromiso muy fuerte con el Metropolitano, que creo yo ha sido una solución que alcanza a pocos vecinos lamentablemente, solo al 10% de la población, pero que defiende ese modelo, que trate de dialogar con los concesionarios para ver si es posible bajar los pasajes, retornarlos a los 2 soles, que igual no es un monto muy barato, pero los 2 soles, y prometiendo o tratando de dialogar realmente, lo que no ha hecho esta gestión con los concesionarios, por lo que vemos, por lo que escuchamos, y se pueda ver la forma de bajar el pasaje para que el beneficiado sea el usuario. Bien, muchísimas gracias por Violeta, acompañarnos. un gusto. Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz también. Navidad, Volverá Violeta. entonces el pasaje a los Y a todos. 2 soles que definitivamente bonito todos esa los usuarios exigen. Mejorará también la calidad del servicio del Metropolitano. Son preguntas que quedan al final de este programa. Gracias por acompañarnos y muy feliz Navidad. Se despide Violeta Reaño. Chao.